Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a aprender a hacer estos lindos marcadores de puntos acá en punto estrella. Son súper fáciles de realizar y los podemos hacer así en diferentes colores. Quedan realmente muy hermosos. Entonces veamos el paso a paso. Yo estaré utilizando un ganchillo de 5 milímetros y una lana acrílica de 3 milímetros. Para comenzar este proyecto lo vamos a hacer con cadenitas. Van a hacer el largo que deseen en cadenas. En este caso vamos a estar trabajando con unas 36 cadenas base. Pero pueden hacer más o menos si así lo prefieren, siempre y cuando que sea un múltiplo de 3. Ya tengo aquí mis cadenitas base que me miden unos 20 centímetros aproximadamente. Vamos a comenzar lo que sería nuestro punto estrella. En la segunda cadenita, vamos a tomar una lazada. Pasamos por la segunda cadena y tomo una lazada. Siguiente cadena, tomo una lazada. Tengo 3. Siguiente, una lazada. 4. Siguiente, una lazada. Tengo 5. Y siguiente, otra lazada. Tengo 6. Cuando tengamos aquí 6 lazadas, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tomar lazada y pasar por todo. Entonces tomo lazada y paso acá por todo. Y sujeto con una cadenita. Muy bien. Entonces vamos a tomar así de a 6 lazadas. A partir de ahora lo vamos a tomar de esta manera. Así hacemos el primero. Y después entonces tomamos primero una lazada acá en ese espacio, arriba de donde cerramos el punto. Ahí es que vamos a pasar y tomar la primera lazada. Después vamos a tomar acá esta parte de aquí. Vamos a atravesar por ahí. Y tomaremos acá otra lazada. Llevamos 3. Acá donde comenzamos el último punto, la última cadenita que habíamos tomado. Ahí vamos a pasar y tomar otra lazada. Tenemos 4 y las 2 que nos faltan van a ser una en cada de las próximas cadenas. Entonces en la siguiente cadena tomo lazada, siguiente cadena tomo lazada y ya tenemos acá las 6 lazaditas del punto. Repetimos, tomo lazada y paso por los 6, sujeto con una cadenita. Muy bien, repito. Primer espacio lo tomo acá, lazada, aquí en la última lazadita del punto, vamos a pasar aquí, tomo lazada, en la parte acá abajo donde hicimos la última cadena del punto anterior. Tenemos 4 y los 2 que faltan van a ser en cada cadenita. Aquí tenemos una y la siguiente vamos a tomar una lazada en cada una de ellas. Muy bien, ya cuando tenemos acá las 6, tomamos lazada y pasamos por todo y sujetamos con una cadena. Y esto es lo que vamos a repetir. Vamos a seguir trabajando hasta agotar todas las cadenitas. Muy bien, miren, acá nos quedaría terminada la primera vuelta y tendríamos la mitad del punto estrella. Cadenas. Vamos a hacer 1, 2 cadenitas y vamos a girar. Y acá en el primero vamos a hacer un medio punto alto. Entonces tomo lazada, paso por acá y voy a hacer medio punto alto. En el siguiente espacio acá voy a hacer 2 medios puntos altos. Es lo que voy a repetir en cada espacio. Entonces, vamos a hacer un medio punto alto, mismo espacio, un segundo medio punto alto. Muy bien. Siguiente espacio, 2 medios puntos altos. Tenemos 1, mismo espacio, 2. Muy bien. Y así se vería del lado derecho. Estamos trabajando por el revés del punto. Y acá tenemos el derecho. Y vamos a repetir en cada espacio. Entonces, acá también vamos a hacer los 2 medios puntos altos. 1,
2 y acá arribita vamos a deslizar una cadenita y ya podemos cortar el hilo. Esta sería la parte de detrás y acá tenemos los puntos estrellas por el lado derecho. Muy bien, vamos a esconder estos trocitos de hilos por dentro con ayuda de una aguja lanera y los vamos a esconder por el lado del revés. Lo voy a pasar acá en la mano y voy a tomar el hilo y vamos a pasar varias veces acá. Vamos a hacer un nudo doble. Apretamos una vez y apretamos 2 veces. Vamos a acomodarlo acá. Así, muy bien. Entonces vamos a tomar lana y vamos a enrollarlo acá. Un par de veces y le hacemos otro nudito. Vamos a cortar acá y voy a hacer otro nudo. Muy bien, ya tendríamos aquí la base y vamos a emparejar cortando esta parte. Muy bien, acá con lanita en una aguja lanera vamos a pasar por el medio. De esta manera. Y vamos a hacer un nudito aquí arriba. Yo voy a pasar acá y vamos a hacer un nudito. Para asegurar más, yo voy a hacer otro nudo. Muy bien. Después que esté sujeto, vamos a tomar acá en la punta y voy a pasar de esta manera. Elijo qué tan largo lo quiero y vamos a hacer un nudito acá. Un nudo simple, vamos a hacerlo acá. Muy bien. Y ya podemos por la parte de atrás de nuestro tejido esconder esto con la ayuda de la aguja lanera. Yo utilicé lana acrílica, pero pueden utilizar otros materiales si así lo prefieren. Y también utilizar algo para endurecerlo si así prefieren también. Pues nada, hasta aquí este video. Espero que les haya parecido útil, que puedan realizarlo. Si tienen otras ideas para videos, también las pueden dejar abajito en los comentarios. No te vayas de aquí sin suscribirte. En el botón rojo puedes suscribirte y así YouTube siempre te informa cuando haya nuevos videos. Aparte de que es totalmente gratis. Así apoyas al canal para que crezca y pueda yo seguir haciendo este tipo de videos. Bueno, hasta aquí este video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!